Ahora Ahí sí, está. perfecto. Profe, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a la audiencia. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, profe. Bueno, nosotros arrancamos este programa. Nosotros ayer no, habíamos tenido un breve contacto tratando de entender un poco, ¿no? Esto que va sucediendo con esta fecha tan particular, ¿no? Que en la República Argentina ya hace 11 años que se ha vuelto una fecha de visibilización, de reflexión, de reclamos. Pero recién intentábamos encontrarle la vuelta a la cuestión desde lo social, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con los grupos de varones? ¿Qué pasa con los grupos de mujeres? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la política? Con estos temas que hace años que todavía no podemos encontrarle una solución a todo esto que está pasando en relación a los femicidios y en relación justamente a las violencias que van sufriendo las mujeres diariamente. Las mujeres están en debilidad de situación. El hecho paternalista o la cultura machista sigue predominando en muchos medios que no debería predominar. Eso se visualiza en acciones y decisiones en distintos ámbitos, pero cuando eso es en la justicia es gravísimo. En Córdoba estamos conmocionados, en todo el país estamos conmocionados por el caso de esta niña de 14 años. Yo no voy a hablar del caso en sí, porque no soy policía ni soy fiscal, pero quiero decir que esto lo que trasunta es la necesidad que la sociedad se ponga muy firme en los principios y las conductas. No podemos conciliar más con formas y mecanismos de administración del Estado que terminan corrompiendo y terminando en situaciones de tragedia, para este caso, o en la ruina del sector público y de la sociedad. Acá hay un caso interesantísimo porque este señor que a ustedes les preocupa sobre el caso, el imputado, fue apresado por un caso similar en el 2025, o sea, el año anterior, donde la chica se salva porque se escapa. No digo que lo hubiera ido a matar, pero la chica estaba, Estaba digamos, secuestrada. presa Sí. prácticamente enlazada. Se zafó de las cuerdas y salió a la calle semidesnuda. Pero esta anécdota horrible tiene que ver con que ese imputado en 20 días salió de una institución, pagó una fianza, quiere decir que alguien pagó esa fianza, porque él era un becario de la municipalidad, y si pagó esa fianza, yo como ciudadano tengo que decir en qué estaba implicado este señor para que otros le pagaran la fianza, porque él no la podía pagar, en términos de salir de la institución penal en 20 días. Y además, sin tener en cuenta la gravedad de la acusación, que era nada menos que privar de libertad a una chica que en ese momento tenía 19 años. El tema es más de fondo. Es cuando las democracias, el gobierno de la provincia de Córdoba tiene 27 años en el poder. Se va sucediendo unos a otros y va creando una maraña de intereses que pueden estar ajenas o no a los principales políticos. Pero obviamente el caso de este hombre muestra un sistema clientelístico donde en ese sistema clientelista aparecen como trenzas semi-mafiosas que defienden gente que no tienen por qué estar, que no son, digamos, capacitados ni tienen la moral mínima para estar en un ejercicio de la situación pública. No son unos, son muchos, son cientos. En Córdoba hay un programa de becarios y un programa de contratados, que es una forma de hacer clientelismo. Y un clientelismo que aparte de costarle al trabajador, porque el que más le cuesta es al trabajador, a los sectores productivos, etcétera, corrompe. Porque como cualquier organización que hay unidades mafiosas, porque por ejemplo se descubrió que otorgaba carnet de conductor de moto porque estaba en el área de tránsito, pero uno como ciudadano se da cuenta que no está solo en eso. Para sacar esos carnets no es él solo. O sea, se van creando redes cuasi mafiosas o mafiosas de intereses vinculados a punteros, al clientelismo político que paga
la sociedad en su conjunto, pero yo siempre enfatizo que el que peor paga es el trabajador, porque él vive de su trabajo, paga impuestos, y estos políticos que no entienden de su responsabilidad social usufructan esa situación de ventaja política para perpetuarse en el poder o incorporar gente que no corresponde que incorporen, y van creando una situación de corrupción permanente. Y eso lo defienden los sindicatos, porque los sindicatos, debemos convenir, que los sindicatos se nutren de tener afiliados. Correcto. O sea, mientras más afiliados tienen, más poderosos son. Ese es un dato, y no les importa. La experiencia dice que no les importa si el que está afiliado es mafioso, no es mafioso. Solamente les importa cuando estalla. O sea, acá hay una situación donde hace poco tiempo en Córdoba, 3 fiscales tuvieron un juris Sí, correcto. a raíz del caso de la muerte de Nora Dalmazo, cuyo apellido es el mismo, igual que el mío, donde la inutilidad de esos personajes fue pasmoso. Pero la pregunta que se hace un ciudadano reflexivo es, ¿estos 3 eran los únicos inútiles en el sistema fiscal o reflejan el conjunto del sistema fiscal, con la debida excepción? El Tribunal Superior de Justicia está incorporado con ex militantes del partido que gobierna de hace 27 años. Por lo tanto, es muy difícil escuchar en voces críticas. En Córdoba se creó Foro Anticorrupción en el gobierno de la Sota, un foro que no ha cuestionado a nadie, ni juzgado nada más que ladrones de ratones, digamos, Sí. ¿no? Con lo cual fue evidentemente, como ciudadano lo digo, una valla de protección. Por supuesto, estas cosas, estas paradojas pasan. Puede ser que un gobierno haga un buen gobierno de desarrollo, ¿no? O sea, una cosa no cuestiona a lo otro, pero lo que yo voy es al sentido patrimonial. El Estado es mío, no es de los ciudadanos, es mío, o sea, de los políticos. Y eso atraviesa toda la República Argentina. No sé si lo atraviesa a ustedes, pero la probabilidad es altísima. Totalmente. Entonces, el ciudadano debe estar advertido de eso. Dejar de pensar en términos tribales, porque estamos muy acostumbrados a nuestra cultura a pensar en términos tribales. Si estoy en la tribu tal, todo lo que pasa en mi tribu está bien. Si la tribu de los otros, está todo mal. Tenemos que aprender a pensar diferente. Demasiado está sufriendo el pueblo de la sociedad argentina y el pueblo en particular. Demasiado. Entonces esto agrava, porque la base de la democracia es el sistema de justicia. Correcto. Si el sistema de justicia falla, la sociedad está desguarnecida. Por eso no es raro que lo primero que hagan los gobiernos sea tratar de copar el sistema de justicia, cuando esos gobiernos no tienen un concepto democrático real, ¿no? Se puede ganar en las urnas y no tener un sistema democrático real. Y eso se demuestra en la forma de cooptar parte del sistema judicial. Nunca van a cooptar a todos, obviamente. Pero basta que coopten a los que están en puestos claves, ¿no? Fíjense en ustedes, si me permiten, para hacer ver el problema que tiene la provincia de Córdoba, el problema del gobierno nacional retirando o queriendo retirar el pliego de la candidata a jueza, la doctora, creo que es Micheli. Sí, Micheli, correcto. Bueno, es un absurdo. Es un absurdo desde el punto de vista de procedimiento, desde el punto de vista democrático, pero no es un absurdo en términos de cómo funciona nuestra dirigencia política. Correcto. A uno que entraron o subieron presumiendo que eran diferentes. Hay un tema de cultura que tenemos que combatir en el llano, los ciudadanos. Una cultura que es nefasta para este país. Lo público no es propiedad de los políticos. Lo público es propiedad de la sociedad en su conjunto. Y la justicia es el elemento clave del funcionamiento social. Cuando la justicia no corresponde con la probidad, la honestidad, la capacidad, estamos inmersos en una situación de pérdida total de defensas y de principios de los ciudadanos. El caso de esta chica, desastroso caso, porque es un depravado, eso es la vuelta de hoja,
muestra las debilidades del sistema administrativo. El fiscal que la liberó a este señor, digo señor porque soy respetuoso hasta el último, depravado, era candidato a ser miembro de un control de los presos, o sea, del cuidado de los presos. Entonces, decimos, ¿de qué estamos hablando? Todo se cubre con gente, ¿no? Es decir, más gente en todos lados, más arreglo en todos lados. El abogado que él defendió el año pasado y su yerno defendía actualmente, es un miembro conspicuo de la clase política que arregla con todo el mundo, con este gobierno de la provincia, con el kirchnerismo, con el que venga. Incluso era el representante de las 62 organizaciones. Entonces, hay una decadencia moral en nuestra sociedad que solamente lo puede solucionar el pueblo tomando conciencia de que no, hay que fijar límites. Para fijar límites tenemos que aprender a abandonar el pensamiento tribal. Vuelvo a decir, el pensamiento tribal significa que me identifico con un grupo, un sector y con los líderes, y todo lo que esa tribu dice, yo lo acepto. Claro. Y todo lo que la otra tribu dice, no lo acepto. Totalmente. Hay que terminar con eso. Hay que terminar con las barras bravas. Otro enfoque, barras bravas, parte de los negocios ligados a la política. ¿No? Claro, porque recordemos que... Perdón, profe, recordemos que justamente la persona que está siendo investigada, aparentemente el presunto femicida, integraba justamente una de las barras bravas de uno de los clubes de Córdoba, ¿no? Estamos hablando de instituto. Así es, pero rápidamente la barra brava dijo, no tenemos nada que ver. Claro. Pero hay fotos a montones. Sí. Entonces hay una trama, se toma gente en los municipios y en el gobierno que no está capacitada, después se los nombra, no son honestos y son inútiles, porque no les interesa, no tienen responsabilidad. ¿Y quién los paga? Lo paga la sociedad en su conjunto, pero los trabajadores son los que más pagan esto. Esto es una cosa que nos olvidamos. La gente que vive de su trabajo es la que más sufre esto. Digo esto porque muchas veces la gente que vive de su trabajo no es tan consciente que en definitiva toda esa manera de proceder políticamente la pagan ellos más que los grandes empresarios. Entonces, esto es un tema de cambio cultural. Yo insisto que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo de cambiar la cultura social que hemos devenido a través de enfrentamientos de todo tipo, donde jamás nos hemos sentado a coincidir, sino a plantear esta es mi verdad. Sí, y en el medio de vuelvo eso... a insistir que este problema también tiene que ver con la continuidad política. Cuando un gobierno se persevera en el tiempo, un partido, empieza a haber una fluidez, una falta de controles, una falta de medida para cualquier provincia, pero el Estado lo estoy hablando, que termina en este tipo de situaciones de falta de control, una justicia laxa, e incluso una justicia que dudás de la probidad de los funcionarios. Por eso di el caso de los tres, digamos, fiscales que fueron superados por el jury, o sea, apartados por el jury, un jury que se hizo por la presión política. Sí, mediática si no, también, ¿no? Hubiera existido. Sí. Y la insistencia de la familia, los padres y los hijos de Nora Dalmazo, para que eso se llegara hasta el extremo. Y el gobierno no pudo resistir eso y hubo el jury. Pero eso no es nada. Yo dijera, no, esos son los únicos tres inútiles que hay en la justicia. Bárbaro. Ojalá. Claro. Pero más bien es un indicador. ¿Cuáles son los útiles en la justicia? Probos, capaces, preparados para la función judicial. Entonces, si cada gobernador o presidente pone sus amigos en la justicia, claro, es un salvoconducto, ¿no? ¿Y ustedes saben cómo funciona eso? ¿Cómo? Funciona así. Yo nombro a fulano que es o propicio que sea juez o fiscal, sí. Alguien de mi confianza. Y hay otros gobiernos o gobernadores o presidentes que nombran a otros. Sí. Entonces, ¿cuál es la seguridad? Que no me van a atacar a mí los otros, porque si no los otros los van a atacar. Claro. O sea, es un cruce defensivo. Eso es una madeja que se ha ido creando a lo largo de los años.
y soy muy crudo, porque necesitamos rescatar el Poder Judicial. Correcto. No me gusta nada cómo se está armando de nuevo las estructuras judiciales en la forma que lo hace este gobierno, como lo han hecho otros, ¿no? O los otros ni siquiera lo armaron. Y esto pasa a nivel de toda la sociedad, de todo el país, de todas las provincias, y el comportamiento de esto que hablamos de los clientes, del clientelismo y de la introducción cuasi mafioso y el mal uso de los recursos públicos es general. Y como ciudadanos tenemos que tener conciencia de eso, tenemos que resistirnos y tenemos que fijar puntos. Y por favor, esto lo digo para tu audiencia, olvidemos el pensamiento tribal, tengamos un pensamiento autónomo, seamos capaces de distinguir que no por ser de mi amigo o ser parte yo de eso, garantiza que los comportamientos sean los correctos. Correcto. Tenías una... No, justamente eso que terminó concluyendo él, que lo habíamos dicho también al iniciar el programa hablando del 3J y demás, que pasa esto, en el quién tiene la razón o parados de un lado o del otro, de la famosa grieta, en el medio es donde se terminan diluyendo las discusiones importantes, ¿no? Y quedan en la nada finalmente, porque estamos en la eterna pelea de quién tiene la razón o cuál es el enfoque, si sos feminista o no sos feminista, más o menos, en este caso, ¿no? Hablando por la fecha de hoy. Y finalmente no logramos nada. Bueno, se avanza, Nati. Incluso yo creo que la manifestación de hoy va a ser muy importante y ojalá lo sea, Sí. lo presumo, ojalá lo sea. Porque no es solamente el concepto de feminismo, es el concepto de justicia, ¿no? Claro, sí, en este caso Más yo allá creo que del hecho finalmente este lo que falló más estrepitosamente en el caso puntual de Agostina es la justicia. Totalmente. Que tenía al tipo adentro y lo liberó. No, y aparte todas las cuestiones previas, ¿no? Entre la denuncia, el accionar de la fiscalía, la investigación, la falta de la celeridad en los allanamientos. Bueno, es como un conjunto, como lo dice el profe, se concatenan, ¿no? Cada uno de los errores de estas inutilidades por parte de la justicia que hacen que finalmente tengamos que poner el ojo ahí, porque ahí está, digamos, justamente el verdadero problema o la responsabilidad. El principio no voy a hablar de la palabra solución, pero Sí. el principio de cambio está en que seamos muy cuidadosos con las estructuras judiciales. El ciudadano común tiene que ser muy cuidadoso, porque si no la desesperanza y la desilusión es brutal. Sí. Y ese es la columna vertebral de la democracia republicana. El sistema judicial, si no es independiente y si no tiene un nivel de probidad aceptable, no estoy diciendo el sumum, porque eso no existe, pero aceptable, bueno, entonces estamos entregados. Creo que es bueno que tengamos conciencia de eso y gracias por las preguntas que me han hecho. Profe, el agradecimiento como siempre nos queda, bueno, creo que va también un poco de la mano esto que viene planteando este profe con respecto a la justicia, ¿no? Porque uno de los temas principales que se ha puesto en agenda tiene que ver justamente con este rechazo del pliego que ha hecho el gobierno, un pliego que había presentado el gobierno justamente para nombrar a una de las juezas, que en este caso recién lo nombraba, que era Micheli, que resulta ser que es una cuñada de un periodista, un reconocido periodista que es muy crítico con el gobierno, que ha investigado distintas causas de corrupción, y de repente el gobierno se encuentra con ese parentesco y decide bajar ese pliego, y en este caso Patricia Bullrich sale a decir, che, no, yo no voy a estar a favor de eso, y se empieza a generar una interna, ¿no? Pero esto queda demostrado y desnuda esta cuestión de cómo se designan jueces y fiscales a dedo y cómo una cuestión de parentesco hace que termine justamente por condicionar a la justicia, ¿no? Y otra cosa, y ahí lo que se nota claramente, más allá de la habilidad de Bullrich, ¿no? Por convicción o por habilidad o por ambas, es como todo poder político cree que es el dueño. Correcto. ¿No? O sea, no, es la cuñada de un gran periodista, te diría, un gran colega de ustedes. ¿No? Entonces, como ese periodista, colega de ustedes, no tiene ningún prurito en investigar a quien sea, y lo hace muy bien, entonces no puede ser la cuñada que los antecedentes dicen que es una buena funcionaria, jueza, ¿no? Entonces yo decido que no puede ser. Es brutal eso, es bruto aparte.
entonces la manifestación del Sí. sentido de bruto. Y claro, políticos con tanta calle como Bullrich, una mujer ambiciosa, obviamente, pero con algún sentido más fino que lo que tiene el presidente y la Más secretaria tacto, por lo general. menos. Un poco más de tacto. Dice, no, yo no puedo convalidar esto, ¿no? Como tampoco convalida que Adorni siga estando en el lugar que está por el tema de la falta de la falta que le están encontrando día a día. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí, profe, ahora lo vemos, se perdió la imagen, Se pero sí perdió la imagen, pero lo lo escuchamos. No, estamos quiere decir escuchando. que estoy hablando demasiado. No. Ah, no, por favor. Profe, Ahí volvió. le agradecemos justamente estos minutos y esta mirada que siempre nos brinda cada miércoles. Me parece que dio en un punto muy específico con respecto a esto, ¿no? La desesperanza, ¿no? Y esta cuestión de quitarnos la posibilidad de pensar que en algún momento la justicia realmente puede ser independiente, que realmente la división de poderes puede existir. Me parece que es un punto clave, ¿no? Para no caer justamente en esa desesperanza y permitir que cualquiera que esté en el poder en algún momento tenga la posibilidad justamente de esto, ¿no? De elegir jueces y fiscales de la manera independiente, no independiente, sino de la manera del criterio que toman justamente para esa elección y que hace que uno finalmente diga, bueno, que hagan lo que quieran si finalmente piensa que a uno no le afecta, pero realmente uno de los grandes problemas que tiene para mí la República Argentina tiene que ver justamente con la justicia. El otro día lo desarrollábamos con, no sé, yendo desde los juicios que tienen que ver con lo laboral, con determinadas medidas que toma un gobierno donde la justicia puede regular y decir, che, no, hasta acá, no ponerle frenos. Digo, hay un montón de cuestiones que la justicia interviene y que realmente afecta a la sociedad, pero parece que la sociedad en su conjunto todavía no logra comprender que realmente estas medidas de elegir a dedo jueces y fiscales realmente nos afectan, ¿no? Y creo que... mucho, sí. Y generar esa desesperanza en toda una sociedad me parece que creo que es parte, ¿no? de este trabajo fino que hace tanto la justicia como el poder político para, bueno, generar como que esto fuese una cuestión aparte, ¿no? Como que a nosotros no nos incumbe. Necesitamos regenerar los valores. La sociedad argentina necesita ser consciente y regenerar los valores con los cuales convivimos. Los valores definen la posibilidad de convivencia en términos sociales. Y los valores que nosotros predominan son los que estamos describiendo, que además lleva a un individualismo feroz por un lado y a un tribalismo por el otro. Totalmente. Entonces tenemos que trabajar sobre eso y ahí entra a jugar el sistema educativo y las universidades. Soy muy crítico de las universidades, no en cuanto a su capacidad de formación técnica, sino en cuanto al abandono de la misión fundamental de la universidad, que es la definición de valores y la creación de liderazgos apropiados para la vida cívica. Ha abandonado totalmente eso y esa es mi crítica más seria que tengo sobre el sistema universitario. Después habrá mejores, habrá peores, hay facultades muy buenas, facultades malas, son parte. Pero ese es el tema. Profe, como siempre, el agradecimiento por estos minutos al aire en este día tan particular también y esta reflexión que nos acerca. Otra de las tantas aristas que tiene también este día puntual, nos gusta también poder ir repasando algunas. Nosotros hoy en el inicio fuimos hablando de algunas. Hoy nos deja también con otra reflexión, profe, así que le agradecemos justamente estos minutos y nos encontramos el próximo miércoles. Saludos a ustedes dos, siempre un placer y saludo a la audiencia, por supuesto. Gracias, profe. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con el profe Eduardo Dalmazo en este análisis sociopolítico que cada miércoles realizamos aquí en la mañana de No la ven por el canal de Rayo Media. Bueno, esto ya lo venimos planteando hace rato, ¿no? La justicia es un pilar fundamental en un montón de cosas, ¿no?